Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle el agradecimiento y la bienvenida a una nueva miembro VIP, Cris Martínez. Muchísimas gracias, Cris, por unirse al VIP, por apoyarme con su valiosa colaboración y por ser una fiel seguidora de este canal. Se le agradece un montón. Ahora sí, vamos a comenzar. Hoy les traigo este bonito gorro que está hecho a crochet. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa número 4, aproximadamente unos 200 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo apretamos y comenzamos a levantar una cadena de 43 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el tamaño total. Ya yo la tengo lista. 43 cadenas. El número 43 lo vamos a utilizar solamente para girar. Vamos a tejer por la parte de atrás de la cadena, no por el frente como normalmente lo vamos haciendo, sino que la volteamos y esa argolla que se forma en la parte de atrás es la que vamos a utilizar. Comenzamos en la segunda con un punto bajo. Pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo. No lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 puntos bajos y debemos asegurarnos que siempre tengamos 8 porque esto lo vamos a mantener hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 28 medios altos. Hacemos lazada, sacamos, estiramos un poquito y hacemos el punto. 1, 2, 3, 4, 5 y así completamos 28 medios altos. Completamos los 28 medios puntos altos y ahora terminamos con 6 deslizados. Pasamos aquí el primero, sacamos y deslizamos por dentro. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer un recuento porque esto lo vamos a repetir todo el tiempo. 8 puntos bajos, 28 medios altos y 6 deslizados. Ahora hacemos una cadena al aire, que esta no cuenta. Giramos el trabajo y vamos a repetir exactamente lo mismo, nada más que por la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos una y dos partes, solo vamos a tomar la de atrás. Esta no cuenta porque está en el aire. Esta es la primera. Ahí comenzamos con los 6 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deben de contarlos para estar seguros de que en todas las vueltas mantienen la misma cantidad, si no les va a faltar o les va a sobrar. Ya tenemos los 6 deslizados. Ahora, ¿qué corresponde? Los 28 medios altos. Todo lo vamos a hacer por la parte de atrás de la cadena. Hacemos lazada y comenzamos con los medios altos. Vamos al siguiente. Sacamos los 3 hilos y cerramos. En la parte de atrás de la cadena tomamos la hebra, tenemos 3 y los convertimos en 1.
tenemos 3, convertimos en 1. Así vamos a completar 28 medios altos y luego 8 puntos bajos. Completamos los 8 puntos bajos. Esto se va viendo de esta forma. Ahora vamos a repetir una tercera vuelta. Esto se trata de 3 vueltas de puntos medios altos y 3 vueltas de puntos en relieve. Aquí ya tenemos 2 vueltas, ahora vamos a hacer la número 3. Hacemos la cadena al aire que no cuenta, giramos y comenzamos con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sé que es un poquito fastidioso a veces estar contando, pero es mejor contar y que nos quede bien el trabajo y no tener que deshacerlo al final. Ya tenemos aquí los puntos bajos, 8. Ahora hacemos 28 medios altos y luego 6 deslizados. Ya que terminemos esta tercera vuelta, regresamos para cambiar el punto. Una vez completamos la tercera vuelta, 1, 2 y 3, ahora vamos a cambiar el punto. Esto y esto no va a cambiar para nada hasta el final. Siempre van a ser 6 puntos deslizados en esta parte y siempre van a ser 8 puntos bajos en esta parte. Lo único que vamos a cambiar son los 28 puntos del centro, que 3 líneas vamos a hacer así y 3 líneas en relieve. Ahora hacemos lazada y tomamos este primer punto que está aquí escondido, que apenas se ve. Ese lo vamos a tomar en relieve. Pasamos el gancho así por detrás del punto, sacamos y hacemos un punto alto en relieve por el frente. Vamos a comenzar por el frente. Hacemos lazada. El siguiente lo vamos a hacer por detrás. Pasamos el gancho por detrás, lo cruzamos, sacamos y hacemos el punto alto en relieve por detrás. El siguiente va a ser por el frente. Tomamos este, pasamos el gancho así por la parte de atrás, sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. El que le sigue lo pasamos hacia atrás. Y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Una vez por el frente y una vez por detrás. Cuando lleguemos al último punto, que es este, debemos contarlo para estar seguros que tenemos los 28, para que no nos vayan a faltar. Terminamos con 28 puntos en relieve y repetimos los 8 bajos. Una vez completamos toda la vuelta en relieve, llegamos al final y repetimos los 8 puntos bajos. Esto es la primera línea, pero al tomarla de abajo, ya nos quedan, en vez de una, nos quedan las 2 líneas en relieve. Entonces nos corresponde hacer una más. Si quieren hacer 2 más, está bien, pero le queda bien grueso este borde. Yo voy a hacer solo una más porque, como les dije, cuando tomamos esta en relieve, se convierte en relieve. Ya tenemos 2, vamos por la última. Hacemos lazada y repetimos los puntos tal y como están. Este que está en relieve por el frente, lo seguimos manteniendo en relieve por el frente. Y el que está en relieve por detrás, lo seguimos manteniendo en relieve por detrás. Aquí no va a haber ningún cambio. Solamente mantenemos los puntos tal y como están por el frente y por detrás. Y ya nos va quedando la tercera vuelta de puntos en relieve. Vamos a completar toda la vuelta de puntos en relieve, luego los 6 deslizados, volvemos a regresarnos con 6 deslizados y comenzamos a repetir las 3 líneas de medios puntos altos. Ya después que completemos la tercera vuelta de puntos en relieve, para comenzar a hacer de nuevo esto, solamente completan los puntos, hacen lazada, tomamos la parte de atrás del punto y hacemos un medio punto alto. Vamos a la siguiente cadena y comenzamos a hacer medios puntos altos. Y listo, así ya nos va quedando la primera vuelta de medios puntos altos. Luego hacemos 2 más y volvemos a cambiar a los puntos en relieve. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo vez tras vez hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando completemos el tamaño deseado, nos queda una pieza algo así, sin estirarla. Mide
aproximadamente unos 48 centímetros de ancho y de alto unos 25, para que tengan una idea. Pero el ancho lo van a probar en su cabeza, que les quede alrededor de la frente. Terminamos con las 3 vueltas de punto en relieve, porque comenzamos con las que no son en relieve. Así cuando lo unamos nos quedan perfecto, porque si terminamos con las mismas vueltas con las que comenzamos, nos va a quedar aquí un diseño diferente y no se va a ver bien. Si comenzamos con el punto medio alto, terminamos con el relieve, 3 líneas de relieve. Ahora, esta es la parte del revés, aunque no tiene mucho de diferente, y esta es la del derecho. Lo vamos a voltear así para comenzar a unirlo. Yo lo voy a hacer con puntos deslizados, pero si quieren también lo pueden hacer con una aguja lanera. Tomamos aquí en este lado el punto, lo pasamos y comenzamos a hacer puntos deslizados. Hacemos el primero ahí, el nudo. Ahora tomamos un punto de este lado, el otro en el otro lado, sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Tomamos uno de aquí, el otro en la parte de afuera de la cadena y hacemos un punto deslizado. Así vamos a ir haciendo punto por punto sin saltarnos ninguno para que nos quede pareja la costura. Hacemos un punto deslizado, tomamos uno de este lado y el que corresponde en el otro lado. Sacamos hebra y deslizamos. Y ya nos va quedando cosido y unido a la vez. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a la parte de arriba. Cuando lleguemos a la parte de arriba, no vamos a cortar el hilo, o lo vamos a cortar y lo vamos a dejar un poquito largo, como unos 30 centímetros, para usar para coser en esta parte. Cuando terminemos la costura en la parte de arriba, así es como nos quedó. Ahora utilizamos una aguja lanera, aunque también se pueden ayudar con el gancho, pero es más fácil con la aguja lanera. Vamos a ir pasando en la parte de arriba, un punto hacia arriba, un punto hacia abajo, un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. No tiene que ir ni muy pegado ni muy separado, algo así. Vamos una vez hacia arriba, una vez hacia abajo, una vez hacia arriba y una hacia abajo. Vamos recogiendo, vamos al siguiente y así vamos a ir hasta dar toda la vuelta y llegar a donde comenzamos. Una vez llegamos a donde comenzamos, aquí donde está este pequeño trozo de hilo, vamos a ir tirando y cerrando. No lo vamos a hacer de una sola vez para que nos vaya quedando parejo. Lo vamos así, moviendo y cerrando. Con este mismo hilo que nos quedó aquí, vamos a hacer un nudo para sujetar esa primera vuelta. Y si quieren le pueden dar una segunda pasada para estar seguro que no se va a soltar. Pueden pasarle así por todas las hebras en el borde. Aunque esto no va a hacer fuerza para nada, pero así nos aseguramos de que está más seguro. Por los mismos puntos nos regresamos una vuelta más hacia atrás. Y ahora volvimos a llegar aquí, a donde está el hilo que comenzamos. Volvemos a tirar, apretamos, hacemos un par de nudos así, luego cruzamos el hilo, cerramos. Volvemos a pasar, pasamos el hilo y cerramos. Cortamos al ras. Así se ve. Por este lado lo volteamos. Así es como se ve por el otro. Si quieren pueden colocar un pompón o cualquier tipo de decoración, un botón en esta parte, aunque también se ve bien de esta forma. Ahora ya solo nos queda de esta forma, que se lo pueden colocar así o doblar el borde hacia arriba. Pero ya les voy a mostrar cómo se ve en la cabeza.
Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.